Pues bueno, hemos hablado en las dos primeras entregas de la ampliación de la Unión Europea sobre cómo era el proceso de adhesión, las condiciones para la adhesión, luego hablamos de lo que era el núcleo duro en los años 60, la primera ampliación en los años 70 con el Reino Unido y esa figura de Charles de Gaulle, de la que Alo nos hablará un poquito más sobre esa parte histórica y de la guerra, con los dos vetos del Reino Unido. Y luego hablamos de los años 80 con la extensión al sur, con Grecia, Portugal y España. A España le dedicaremos un capítulo después de Semana Santa en especial. Y en los años 80, antes de entrar en la cuarta ampliación, que empieza en los años 90, pues en los años 80 hay dos elementos interesantes después de las adhesiones de Portugal y España, que son primero la salida de Groenlandia, que es el primer país que sale de la Comunidad Económica Europea de mutuo acuerdo. ¿Os acordáis que os hablamos de Argelia, que se fue de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea entonces cuando llegó o adquirió la independencia en la época de la descolonización? Y Groenlandia es como una autonomía de Dinamarca con las Islas Feroe y adquirió una cosa que se llama Home Rule, que sería como declarar una comunidad autónoma con una serie de competencias exclusivas, entre las que se encuentran la pesca, la agricultura, la minería. Y en ese momento Pero, perdona, señor Lobo, ¿una comunidad autónoma de Dinamarca o de la Unión Europea? de Dinamarca. Vale, vale, Y vale. esto es súper curioso, por eso quería detenerme un poquito en Groenlandia, porque es como si de repente España se convierte en un estado autonómico y unas autonomías se aprovecha para declarar la independencia, aún perteneciendo al Reino de España. Y en el caso de Groenlandia, es una comunidad autónoma que tiene Home Rule, que sería la definición de comunidad autónoma, exactamente igual que una comunidad autónoma, y que se declara independiente mientras que forma parte de la corona de Dinamarca. Hasta el punto que, por ejemplo, en las negociaciones con Groenlandia, las negociaciones son con Groenlandia y con el Reino de Dinamarca y siempre está presente un representante del gobierno de Groenlandia y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, porque es un territorio autónomo, una comunidad autónoma del Reino de Dinamarca que decidió en el año 85 salirse del proyecto europeo, mientras que sigue siendo parte de la corona de Dinamarca. Luego, en los años 80, también hay otros elementos importantes o interesantes, que esto no lo conoce mucha gente, que son el caso de Marruecos y Turquía. Marruecos, en el año 87, pidió la adhesión a la Unión Europea. ¿Os acordáis que al principio, la primera vez que hablamos de los procesos, las condiciones de adhesión, una de ellas era ser un país europeo? Y esa fue la justificación para no permitir que Marruecos o no aceptar su solicitud de adhesión o de integración al proyecto europeo, que era porque era un país africano y no europeo. Mientras que con Turquía siempre ha estado esta parte, que es entre el puente entre Asia y Europa, y se abrieron negociaciones en el año 87, o sea, pidieron el ingreso 87, se abrieron negociaciones en el 2005. Ha habido muchas tensiones por parte sobre todo de Francia y Alemania en estas décadas, sobre todo por motivos religiosos, aunque es un pastel interesante porque son 180 millones de habitantes, entonces siempre hay una lucha de intereses. ¿Qué ocurrió también en el año 2016 cuando hubo el autogolpe de Estado de Erdogan y empezaron a coartarse las libertades, sobre todo a nivel de libertad de prensa? Pues eso ha dificultado mucho más el proceso de negociación, aunque las negociaciones continúan. Entonces, esos son los años 80, pasamos a los años 90, que es con la cuarta ampliación. ¿Qué pasa en los años 90? Cae el telón de acero, cae el bloque soviético y cae sobre todo el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín y la Alemania oriental se reunifica a Alemania occidental. Y aquí se habla de la cuarta ampliación. No hubo un proceso de adhesión como de los que hemos hablado, en el caso del Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Francia, Grecia, sino que aquí directamente 17 millones de ciudadanos se anexionan a Alemania Occidental y se les asimila como ciudadanos europeos. Aquí una de las figuras más importantes de este proceso fue Felipe González. En la época el Anda. presidente era Helmut Kohl, el presidente de la reunificación, y uno de los que más apoyaron a que esa reunificación implicara la adhesión a la Unión Europea sin un proceso de adhesión fue Felipe González. Y esa relación hispano-alemana sí que dio ciertos réditos de los que también hablaremos, porque también vamos a dedicar un capítulo a este proceso de adhesión. Después de hablar de toda la historia de las adhesiones, dedicaré uno en particular a España y uno en particular a esta anexión de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental. Entonces, esa es la cuarta ampliación. Y en los años 90 también hay una quinta ampliación, que es
ampliación a países que son Suecia, Austria y Finlandia, que se anexionaron en el año 1995. Parece un poco extraño que estos países no se anexionaran antes, pero hay una razón interesante. En el 93 es el conocido Tratado de Maastricht, que es cuando pasamos de ser Comunidad Económica Europea a Unión Europea. Y el cambio fundamental es que pasamos de ser una comunidad económica, meramente económica, a tener las 4 libertades, que son la libertad de circulación de mercancías, de capitales, de servicios y de personas. Es decir, la unión aduanera que permite todas esas libres circulaciones. Y aquí tenemos que hablar de una asociación que se llamaba la EFTA, que ha caído un poco en el olvido, pero que es muy relevante y vais a entender por qué hablo de ella aquí. La EFTA es de European Free Trade Association, que es la Asociación de Libre Comercio Europeo. En el momento en que nació la Comunidad Económica Europea, también nació esta EFTA, que era un proyecto muy similar, un proyecto de integración económica, y nacieron estos dos bloques en el que había una libre circulación económica. En el caso de la EFTA, que nació en el año 60, los países fundadores eran Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Noruega, Suiza y Portugal. ¿Y qué ocurre? Que cuando a mediados de los 90 empieza a haber una crisis muy poderosa en Europa, que desemboca en la creación de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht y las 4 libertades, esta libre circulación de esta unión aduanera, hace que de repente esta otra asociación muy parecida a la Comunidad Económica Europea, que era la EFTA, de repente empieza a perder competitividad. Sus empresas, y sobre todo Volkswagen, una empresa sueca, Volvo, una empresa sueca, deja de tener acceso a esa recién creada unión aduanera y a ese recién creado mercado común. Entonces, una pregunta, señor Lobo, que no lo he terminado de entender muy bien. ¿Convivieron la EFTA y la Comunidad Económica Europea? Conviven, no convivieron. O sea, conviven. ¿siguen activo esta EFTA? De hecho, la EFTA tiene ahora 4 miembros, que son Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. Y de hecho, el Reino Unido va a reingresar probablemente en la EFTA. Lo que ocurre es que no tiene una unión aduanera, que es la gran diferencia con la Unión Europea, que es una diferencia sustancial. Y es posible que el Reino Unido, cuando estos países han ido ingresando a la Unión Europea, fueron dejando la EFTA. Entonces la EFTA ha sufrido un proceso de decadencia y que ahora tiene un cierto remonte con la posible vuelta del Reino Unido, pero es una asociación que sigue desde los años 60 y sigue allí. O sea, en el momento que el Reino Unido entra en la Unión Europea, se le obliga a abandonar la EFTA. Sí. Y Suecia, Austria y Finlandia, que entran en el año 95, también dejan la EFTA. ¿Y por qué dejan la EFTA? Porque en ese momento llevaban 5 años de la caída del telón de acero y estos países no habían entrado porque eran países considerados neutrales, al igual que Suiza. Y no querían implicarse en política cuando había una época de 2 bloques, el bloque soviético y el bloque de la Europa occidental. Pero una vez que cae el telón de acero, no hay una razón política para mantener esa neutralidad, y luego hay un peso económico muy importante, que es que las empresas como Volvo de repente empiezan a perder competitividad y ven que hay razones históricas para anexionarse a la Unión Europea con la ausencia de una necesaria neutralidad y motivos económicos como la necesidad de entrar en la unión aduanera para sus empresas. Y eso es lo que hace que estos países en el año 95 entren en la Unión Europea, que es la conocida como quinta ampliación. Al principio, cuando empecé a hablar de este proceso de adhesión, hablé de lo que se llaman los criterios de Copenhague, que ya viendo que el bloque soviético había caído y que los países del este iban a poder entrar en el futuro, pues es cuando se hacen unos criterios de cómo va a ser la adhesión de esos futuros países del este, que hay un nuevo artículo en la recién creada Unión Europea, que es el artículo 2, que es el artículo de las libertades, que se habla de que somos un Estado de Derecho, respetuoso con las minorías y basadas en la libertad. Y se dice que cualquier país que quiera entrar en la Unión Europea va a tener que cumplir esos criterios. Y lo veremos al final de esta sección. Otras cosas importantes en los años 90, antes de hablar de la ampliación al este, es que Noruega, cuando entraron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, Noruega iba a haber entrado, pero no entró porque hubo un referéndum en el 72 y el pueblo noruego lo rechazó. Y en el 92 volvió a haber un segundo referéndum y Noruega otra vez volvió a rechazar la anexión a la Unión Europea por referéndum popular. Y también en el 92 Suiza solicitó el ingreso a la Unión Europea por esto, porque ya no había esa necesidad de mantener una neutralidad, pero la opinión pública se opuso.
¿Qué ocurre con Suiza? Que esas negociaciones han estado abiertas hasta el año 2016, en la que por referéndum se han roto esas Negociaciones. negociaciones y Suiza se retiró formalmente o retiró formalmente su candidatura a entrar en la Unión Europea. Ese es otro de los elementos que ocurrieron en los años 90. Ya para acabar hoy, vamos a hablar de la sexta ampliación, que es la ampliación del este y que aquí volvemos a retomar la figura de Charles de Gaulle. ¿Por qué? En los años 2000, en el año 2004, entran 10 países, que son Estonia, Letonia y Lituania, que son las tres repúblicas soviéticas, ex repúblicas soviéticas. Luego entran 4 satélites soviéticos, que son Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Entra una antigua república yugoslava, que es Eslovenia, y entran 2 pequeñas repúblicas mediterráneas, que son Chipre y Malta. Son 10 países, 75 millones de habitantes. Pasamos a convertirnos en una unión de 450 millones de habitantes, pero esto generó un grandísimo cisma en la Unión Europea porque la mayor parte de los miembros de la Unión Europea no querían. Pero Estados Unidos forzó mucho esta adhesión y utilizó a su caballo de Troya, como así lo llamó Charles de Gaulle, que fue el Reino Unido. El Reino Unido presionó, presionó, presionó. ¿Por qué? El objetivo era que una vez acabada la Guerra Fría había que mantener en línea o a raya a Rusia. Y qué mejor que expandir la OTAN a esa periferia europea, a ese bloque del este, pero para no entrar en agravios frontales con Rusia, primero era necesario que se convirtieran en miembros de la Unión Europea para luego que se convirtieran en miembros de la OTAN y así extender el ámbito de influencia de la OTAN, marcando diferencias con Rusia. Entonces, hay motivaciones políticas, como fue el caso de Grecia tras la dictadura de los coroneles, con Portugal y España tras las dictaduras de Salazar y de Franco, que son necesidad de consolidar procesos democráticos en países que habían sufrido dictaduras comunistas, pero también hay una razón geoestratégica muy importante, como ha sido en casi todas las adhesiones, que es el asentimiento de la influencia de la OTAN. Aquí Una pregunta, señor Lobo. En esta ampliación hacia el este, por ejemplo, en el caso de Eslovenia, ¿no fue Alemania el que tenía mucho interés en que entrara Eslovenia? Realmente se quería que, y de hecho la gran ampliación próxima es Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, sigue habiendo un elemento geoestratégico importante que es el avance de la OTAN, sobre todo como contraposición al bloque del este. Alemania tuvo interés, pero tampoco te creas que tenía mucha capacidad de presión en ese momento porque venía de anexionar a la Alemania del Este y estaban luchando con sus propios demonios internos que desestabilizó mucho la economía alemana. Y la década de los 90 para Alemania fue una década de reajuste y que su peso específico en el proyecto europeo no era tan grande y de hecho fue aprovechado por el Reino Unido y Estados Unidos para presionar a esa ampliación que fue salvaje, que era too much, too fast, demasiado y demasiado rápido. Solo como trivia, como elemento interesante para terminar la sección de hoy, es que de hecho casi todos los países de la Unión Europea dijeron que de acuerdo que se anexionaban estos 10 países, pero que la libertad de movimientos de personas no era aplicable. Mientras que el Reino Unido fue el único país que dijo que no, que desde el principio, desde el 2004, el 1 de enero de 2004, cualquier ciudadano de esos países podía viajar libremente al Reino Unido. Eso tuvo como consecuencia que 1 millón de polacos fueron al Reino Unido y es uno de los elementos que se ha utilizado en la campaña del Brexit para decir que había demasiados inmigrantes europeos. Y que la culpa era de la Unión Europea. Sí, sí. Entonces, Charles de Gaulle lo tuvo muy claro. O sea, nos dejó un marrón, porque ahora tenemos un marrón bastante importante, ya lo hemos hablado, de los déficits democráticos en Polonia y Hungría, originados por esa adhesión de países que no estaban preparados y además lo usaron luego como excusa para salir ellos de la propia Unión Europea. De verdad, para acabar y concluir hoy, Charles de Gaulle vetó 2 veces al Reino Unido porque esto se lo olía y el tiempo le ha dado la razón. Y ya la próxima semana acabaré con este proceso de ampliación y muy bien. Y ya Un visionario, como dijimos. Muy bien. Gracias, señor Lobo.